Estamos con Carles Campuzano. Buenos días. Buenos días. Buen día, buenos días. Eres diputado de PDeCAT en el Congreso desde hace un tiempo ya. En tiempo largo. Empecé en 1996 como diputado de Convergencia y Unió y ahora hago de portavoz del Partido Demócrata en el Congreso, exactamente. Entonces, el hecho de que seas portavoz es uno de los motivos principales para poder hablar contigo de todo un poco de la situación actual. Vamos a empezar explicando un poco todo tu background para que nos cuentes cómo has llegado hasta el Congreso, que no es fácil, es un camino largo. En el 82, si no me equivoco, iniciaste tu militancia en Joventuts Nacionalistas de Cataluña. Cuéntanos un poco. Fíjate, ¿no? En el año 82, que para ti es la prehistoria, hacía muy poco tiempo que Franco había muerto, hacía muy poco tiempo que la democracia por fin había llegado al Estado español y hacía muy poco tiempo que en Cataluña se habían recuperado las instituciones de autogobierno. Yo entonces tenía 17 años, era un adolescente que estudiaba en el Instituto de Bachillerato, pero que había estudiado lo que decimos la primaria, que en aquella época era la enseñanza general básica, en una escuela muy pequeñita en Vilanova i la Geltrú, mi ciudad, que empezó esa escuela en el comedor de la fundadora, con un grupo de 12 niños, y que fue creciendo muy poco a poco, pero con maestros muy jóvenes, muy de izquierdas y muy catalanistas, en un ambiente tolerado por la dictadura franquista que permitía que estas escuelas se fuesen desarrollando, y por tanto en una escuela muy politizada en el mejor sentido de la expresión. Los maestros no nos adoctrinaron, ellos eran muy de izquierdas y yo me hice de Convergencia, imagínate, ¿no? Pero sí que nos enseñaron mucho a preocuparnos por lo que sucedía en nuestro entorno y a construir un pensamiento crítico. Y por tanto, en esa época, de finales de los 70, principios del 80, que era muy intensa políticamente, alguien educado en ese interés por lo que sucede en común en la comunidad y con pensamiento crítico, pues poco o mucho termina implicándose en política. Y con quien yo simpatizaba de manera muy de piel, muy intuitiva, era con Jordi Pujol, con Convergencia. En el año 77, con 13 años, pues fui al meeting que Pujol dio en Vilanova. Con 13 años. Con 13 años, supongo que me gustó y me fui solo en tren a Barcelona para ver el meeting final cerca de aquí, en la Plaza Monumental. Aún tengo los recuerdos de aquella noche de junio, en aquel meeting tan grande, las banderas, los gritos, yo no lo recuerdo. No, porque tú no habías nacido. Tú no habías nacido. Yo podría ser tu padre, ¿no? Pues tus padres de aquella época quizás se pueden acordar de cosas, ¿no? Por tanto, en el 82 entras a militar en ese contexto. La Generalitat llevaba 2 años en marcha, los ayuntamientos llevaban 4 años funcionando, la Constitución llevaba tan solo un par de años aprobado, el Estatuto, un tiempo muy politizado. Y un joven con inquietudes, lo normal es que se metiese en política, y me metí en aquello que simpatizaba, que era el mundo nacionalista catalán. ¿Considera que esas inquietudes venían también por parte de la educación en casa, de la familia? Sí, mis padres, como la inmensa mayoría de los padres de las clases medias de Cataluña y de España, eran clases medias muy poco politizadas, porque sus padres habían vivido la guerra civil y los años más duros del franquismo. Y en general se hablaba de política, pero siempre con una contención. Ahora bien, cuando se hablaba de política, ¿a qué aspiraban a mis padres? Mis padres aspiraban a que España fuese un país democrático, que hubiese democracia, que hubiese libertad, y que Cataluña tuviese capacidad de autogobernarse y que la lengua y la cultura catalana se viesen reconocidas. Y aspiraban al progreso social y económico. Y esperaban a que la gente trabajando pudiese ganarse la vida y hubiese educación, hubiese sanidad, hubiese servicios sociales, hubiese pensiones, como la inmensa mayoría de la gente. Por tanto, el clima en casa es un clima democrático y catalanista. ¿Y cómo resumirías un poco tus funciones principales cuando iniciaste la militancia? Es decir, empiezas a militar y ¿qué es lo que empiezas a hacer para
cómo empezar todo el movimiento que te hace acabar hoy en día en el Congreso. Bueno, cuando tienes 17 y 18 años no te vas a imaginar que te vas a pasar un montón de años haciendo diputados. ¿Estás preocupado? ¿Crees que militar en una juventud de un partido político es militar en un instrumento que permita conseguir lo que crees que son los objetivos que debe plantearse tu país, tu sociedad? Y por tanto allí, por ejemplo, en el año 82, pues la primera cosa que organizamos, porque montamos el colectivo local de las juventudes, pues oye, un debate sobre la ley de reforma universitaria que se estaba discutiendo en el Congreso. En aquella época un pacto entre el PSOE y la UCD, que era el partido que gobernaba entonces, intentaba ya debilitar la autonomía de Cataluña, y en marzo del 82 hubo una gran manifestación en Barcelona en contra de esa ley, pues organizar los activistas, repartir carteles, montar el autocar para bajar a Barcelona a manifestarnos. En Vilanova había muchas calles que los rótulos de las calles estaban en castellano, pues hacer una campaña para pegar carteles encima en catalán reclamando que se tradujesen al catalán. Y al mismo tiempo actividades internas de formación. Bueno, lo que hace en aquella época pues un militante de una organización juvenil. Perfecto. Y después, si empezaste Derecho, sí, si montamos el colectivo en enero del 82, yo en octubre del 82 empezaba Derecho en la Facultad de Barcelona. ¿Qué tal la experiencia como estudiante de Derecho? Bueno, te lo pregunto yo como estudiante también. ¿Y por qué Derecho? Exacto. Derecho, mira, mi vocación cuando terminé el instituto era haber estudiado Historia, porque la historia me gustaba mucho, pero la perspectiva de ser profesor, que era la única salida que yo vislumbraba si estudiaba historia, no me apetecía dar clases, y menos en un instituto, viendo mis colegas y yo mismo en el instituto. Y en cambio la sensación de que Derecho te permitía muchas salidas profesionales, entre otras lógicamente la de hacer de abogado. Yo la carrera no la disfruté, desde el punto de vista de que tenía mi atención más fuera de la facultad que en la facultad, y por tanto, bueno, iba a clase, participaba, pero no vibré estudiando Derecho. Además, yo que soy crítico, tengo profesores que me dejasen una buena sensación, hubo pocos. Hubo buenos, Jordi Soletura, que en paz descanse, de Derecho Político de segundo, Josep María Bricall, que nos daba Economía, el profesor Mir Puig de Derecho. ¿Ha ejercido alguna vez? No, porque empecé, cuando aún estaba en la facultad, empecé a trabajar en la Generalitat, y estuve trabajando en la Generalitat hasta que en el 92 entré en el Parlamento de Cataluña de diputado. Genial. Vamos a hacer como un resumen de todos los puestos por los que has pasado, porque he hecho un poco de investigación. ¿Estuviste de secretario general de las Juventudes en 2012? No, del 89 al 95. Del 89 al 2012 95. 2012 ya era muy mayor yo. Vale. Voy a enumerar. Ya no. Juventudes ya no. Guay, ¿no? La experiencia de pasar de ser militante a poder ser secretario general, y un poco el cambio de estar en la acción a pasar a gestionar un poco todo eso y que se mantenga todo el movimiento que habíais iniciado. Evidentemente, pasas de una dimensión local a una dimensión nacional, ¿no? Y ahí una de mis grandes obsesiones fue procurar que la organización política juvenil se abriese hacia la sociedad. Uno de los grandes retos siempre de los partidos políticos, y más todavía de las organizaciones juveniles, es no vivir encerrados en la comodidad de su núcleo interno, en el que todos más o menos pensamos lo mismo, en el que nos conocemos. En el caso de las juventudes, cuando además hay amistad, hay relaciones sexuales, o sea, ese tipo de dinámica, sino abrir la organización a otros espacios. Ha sido concejal en el Ayuntamiento de Vilanova y la Geltrú, si no me equivoco, del 87 al 92, sí, que son un montón de años. Y mi pregunta en este sentido es la diferencia entre hacer política en lo local y pasar a otra esfera, a lo nacional, y las conexiones o desconexiones que se crean con la población y con la ciudadanía dependiendo del
del ámbito de hacer política? La política local es la política más difícil, más intensa y que deja menos margen para la vida privada. Una, porque en una ciudad pequeña, ciudad mediana, la gente te conoce y por tanto la gente te para en la calle, te pregunta sobre cuestiones muy concretas, no espera que des respuestas vagas e inconcretas, sino espera que des esa respuesta. Si cumples con tus obligaciones, son casi siempre los 7 días de las semanas que hay actividades en las que es bueno que un concejal, un alcalde participe, y además todo es muy tangible, porque de lo que estás discutiendo tiene que ver con realidades muy concretas y es muy intensa entonces todo. Frente a eso, la política de un diputado, la acción de un diputado siempre tiene un punto de mayor, es más abstracta, sus consecuencias son más a medio y largo plazo, los cambios no son tan evidentes y no son tan tangibles, la proximidad no existe, ¿no? Es una buena escuela. La política local es una buena experiencia, pero quien la practica debe tener mucha vocación de servicio público, mucha vocación de estar al servicio de la comunidad. Como escuela, ¿qué 3 lecciones puedes comentar? 4 años en la oposición y 1 año en el gobierno. Los 4 años en la oposición, yo era muy joven. ¿Quién había entonces? Había un gobierno del Partido Socialista. Vale. Y estábamos en la oposición. Y en la oposición, cuando eres joven, eres un punto gamberro. Y cuando mi recuerdo es, digo, ¿cómo podía hacer aquellas gamberradas a los pobres socialistas que estaban gobernando? Descubrir un informe que el equipo de gobierno había pagado y descubrir que el informe era casi falso y montarle al pobre concejal o no tan pobre, vaya, montarle ahí un buen pollo o en el equipo de gobierno que lleva los temas de juventud, pues machacar mucho en los temas de juventud. Por tanto, oposición es eso, es descubrir aquellas cosas que el gobierno está haciendo bien y ponerlas en evidencia, que eso es lo que permite que las cosas terminen siendo mejor. Y cuando estuve en el gobierno yo llevaba 2 paquetes, comunicación, y aprendí algunas cosas de la televisión a escala local, y la voluntad de construir unos planes integrales de jóvenes, de gente mayor y de mujeres. ¿Alguna pregunta más así de esto? Además, no sé si todavía sigues siendo presidente de la Fundación AXAR. Sí, ya lo creo. Ya lo creo. Y algún día tenemos que hablar de eso. Exacto. Cuéntanos un poco, para la gente que no conozca qué es la Fundación AXAR, cuál es vuestra función, y luego un par de preguntas más. Vale. La Fundación AXAR es una fundación independiente, no tiene nada que ver con el partido político en el que yo milito. En el patronato de la Fundación hay gente de diversa ideología. La Fundación AXAR recoge la herencia de la Asociación Catalana de Soledad y Apoyo a los Refugiados, que es la primera entidad que se crea en Cataluña de acogida a refugiados, básicamente gente que huía de las dictaduras de América Latina. Hoy la Fundación trabaja fundamentalmente en 2 paquetes. Tenemos un proyecto muy interesante y muy potente de apoyo a los refugiados en Grecia, donde continúa habiendo un drama. Y además mantenemos una línea de trabajo, de formación en materia de formación de personas en materia de derecho de asilo y de refugio, y de sensibilización también en materia de asilo y refugio. Muy convencidos de que debemos de concienciar a nuestros conciudadanos de que tenemos un deber de acogida, y que ese deber de acogida, especialmente en estas épocas tan complicadas en nuestro entorno mediterráneo, nos interpela directamente como sociedad catalana. Y ahí debemos hacer ese esfuerzo de responder a nuestras obligaciones con tantas personas que en África fundamentalmente intentan llegar a Europa para encontrar en Europa la libertad y la posibilidad de prosperar que en sus países no encuentran. Pues hablando de refugiados, yo creo que es interesante saber tu opinión sobre la actuación del Estado español con respecto a los acuerdos a los que se llegó con respecto a la cuota de refugiados. Según lo que yo tengo aquí, hasta el 24 de septiembre, lo que España ha aceptado hasta ese momento era el 11,4% del 100% que se había acordado. En números no los tengo, pero es una cifra bastante ridícula. Entonces, ¿cuál es su opinión personal? Y con respecto a la Fundación AXAR,
¿qué estrategias, con respecto a este tema en concreto, qué estrategias o planes se están llevando a cabo? Esa cifra habrá aumentado quizás un poco en las últimas semanas, si no recuerdo mal debe estar en el 15-16%, es una vergüenza. Total. El gobierno ha decidido incumplir con sus compromisos en el seno de la Unión Europea. El gobierno ha puesto dos excusas, básicamente, que Grecia e Italia, que eran los países donde provienen esos refugiados, tampoco han colaborado demasiado y muchos refugiados no tienen interés en venir a España, sino que pretendían llegar a otros países de la Unión Europea. Lo que es cierto es que si el gobierno español hubiese tenido interés en cumplir con las obligaciones de reubicación o también con el reasentamiento de refugiados que están en Turquía, que están en Jordania, que están en Líbano, podría haberlo hecho. Incluso, por ejemplo, un país como Italia, con la comunidad de San Egidio, ha desarrollado un proyecto de corredores humanitarios que ha permitido a personas refugiadas en situación especialmente vulnerable en los campamentos de refugiados de Jordania y del Líbano pudiesen llegar a Italia o incluso de Eritrea. El gobierno español tiene una política muy perezosa de acogida de los refugiados, ¿no? y es una pena y demuestra poca voluntad política. ¿Desde la Fundación recibís algún tipo de apoyo en el sentido de, bueno, no están aplicando todas las políticas que deberían aplicar para los refugiados? No sé si dan su apoyo a las fundaciones que trabajan con esto, hecho que sería totalmente contradictorio pudiendo hacerlo ellos directamente, ¿no? ¿Recibís algún tipo de apoyo o se os facilita? ¿O cómo es en este sentido el trabajo para mejorar el acceso de todos los refugiados que llegan sin el apoyo del Estado, que lo tienes que tener, porque para conseguir sus papeles y demás hay que pasar por el gobierno español? A efectos económicos, la Fundación tiene el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, de la Generalitat, de la Diputación de Barcelona, de la Fundación de la Caixa, y algunos donativos de particulares. Al gobierno del Estado no nos hemos presentado. Hubo una época, ahora ya no, que participábamos de la gestión del SAIER, que es un servicio del Ayuntamiento de Barcelona, y allí desempeñábamos una función de asesoramiento legal a los demandantes de asilo. Y ahí sí que se exigía una relación con el Estado, especialmente con la subdelegación del Gobierno en Barcelona. En el nivel técnico, yo creo que razonablemente la relación era buena, pero el problema fundamental es que los medios materiales humanos que tiene la subdelegación del Gobierno, especialmente en la época de más llegada de personas refugiadas a Barcelona, eran muy escasos. El Gobierno central en esto juega a una autoprofecía, una profecía de estas cumplidas. Pongo pocos medios para facilitar la llegada de los refugiados. Como los refugiados tienen problemas, hago que vengan pocos, y como vienen pocos, justifico que pongo pocos recursos humanos y materiales. Vale. No puede ser, no puede ser. Por entonces no exista, porque pensar que a un refugiado, una vez entra en un Estado de la Unión Europea, debe de informar a la policía que solicita asilo y refugio, o sea, asilo o refugio. Y allí el Estado tiene la obligación de ofrecerle un acompañamiento legal para que esta persona cuente su historia. Y esa primera entrevista del refugiado con el funcionario de la administración, con el policía, es determinante seguramente para permitir que esa persona finalmente pueda ejercer ese derecho. Y por lo tanto que ese refugiado tenga un muy buen asesoramiento en ese momento, es lo que permite proteger a las personas que están en riesgo. Bueno, depende del policía y depende del cargo que tenga, igual no es la persona idónea para juzgar si esa persona necesita o no necesita ayuda. Y eso es muy irresponsable. Y es muy irresponsable cuando sabemos que en todo el Mediterráneo cerca de 3.000 personas mueren al año. Y es muy bestia. 3.000 personas mueren al año intentando llegar a Europa. Y España además ahí tiene
dos agujeros negros que son Ceuta y Melilla, donde se incumplen las convenciones internacionales en materia de refugiados, las convenciones de derechos humanos, y continúa con una patata caliente, que es la gente que intenta cruzar el Mediterráneo desde Argelia o desde Marruecos hacia las costas del sudoeste, ¿no? Por tanto, y ahí la gente se juega la vida. En un minutito, ¿cómo describirías tú ahora mismo el status quo en Cataluña? ¿Cómo estamos? Y bueno, sí, ¿cómo estamos desde tu perspectiva de diputado en el Congreso y como Carles Campuzano como persona y ciudadano de a pie y como presidente de la Fundación AXAR? Estamos en una situación de anormalidad. No es normal que haya gente en la prisión por defender sus ideas políticas. No es normal que haya gente viviendo en Bélgica por defender sus ideas políticas. No es normal que tengamos el riesgo de que haya más gente en la prisión a finales de este año. Y no es normal que el autogobierno de Cataluña no se decida desde Cataluña, sino que se decida desde el gobierno de Madrid. No es normal. Por ahora vivimos una situación de anormalidad. Lo siguiente sería, ¿cómo ves la situación de Cataluña respecto al resto del Estado? Se ha producido durante estos años un proceso de desconexión sentimental de las dos sociedades. Es un proceso muy lento y los que vivimos a caballo de Madrid y Barcelona los hemos ido viviendo y que en parte empezó hace cerca de 18 años. Lentamente los medios de comunicación y las opiniones públicas se han ido distanciando y hoy hay un cierto abismo entre cómo vive una parte de la sociedad catalana en el momento, cómo vive en otra parte de la sociedad española ese momento. Y ahí creo que tenemos el reto entre todos, más allá de las ideas legítimas que defendemos cada uno, de ser capaces de reconocernos y de entendernos. Porque la política, en el mejor sentido de la palabra, es un instrumento precisamente al servicio del entendimiento en sociedades donde no todos pensamos de la misma manera, no todos tenemos los mismos valores ni los mismos intereses y que necesitamos encontrar fórmulas, reconociendo la legitimidad de nuestros valores y de nuestros intereses, progresar y avanzar como sociedades. ¿Y cómo se puede trabajar desde su situación esa reconexión? Bueno, yo creo que todos los que estamos ante la palestra pública, que somos los que hacemos políticas, pero también aquellas personas que están en los medios de comunicación, debemos de ser capaces de construir un lenguaje menos agresivo. Y debemos ser capaces de construir un discurso que reconozca que el otro tiene una parte de la verdad. ¿Considera que estamos en ese momento? No, estamos en un momento en el que el lenguaje político es extremadamente agresivo, en el que lo que se vivió en Cataluña ha dejado heridas muy profundas, el 1 de octubre con las cargas policiales, la existencia de personas en la cárcel, los juicios que se van a producir, todo eso deja heridas muy profundas. Pero por otro lado, si alguna cosa nos enseña la historia, que los conflictos políticos tan solo se pueden resolver con política. Ni se resuelven con represión policial, ni se resuelven con represión judicial, y por tanto necesitamos política de la buena. En cuanto a la represión judicial, el tema del 155, la aplicación de este artículo, ¿qué ha supuesto realmente a efectos prácticos en la Generalitat? Quiero entenderlo. Sé que ahora mismo no se están haciendo plenos en el Parlamento de Cataluña, al menos no a vista pública, entonces no sabemos si se está trabajando en la Generalitat o no. ¿Qué quiere decir que se ha aplicado este artículo y cómo se está trabajando entonces ahora en la Generalitat? Sí, el 155 implica fundamentalmente que las decisiones no se toman en Barcelona, se toman en Madrid. No hay ninguna decisión importante de la Generalitat que se puede decir por la Generalitat. Los papeles deben de enviarse al Gobierno de Madrid y es el Gobierno de Madrid quien decide lo que se hace. Una de las condiciones que pone el Gobierno central es que se dé otro candidato que no sea Puigdemont. Entonces, la pregunta sería, ¿se ha considerado en el partido, no es que si se ha considerado, sino que por qué no se ha presentado a otra persona como candidato desde el partido y si se ha tenido en cuenta la repercusión a efectos prácticos que tiene esto para la sociedad, el tener a una presidencia desde el extranjero? O no tener presidencia, que es lo que nos está pasando ahora, el no tener presidencia, el hecho de una incertidumbre
porque la vida sigue y las cosas siguen pasando, y esa incertidumbre creada en la sociedad o el no saber dónde vamos a ir mañana. Ahí fijaros, son dos cosas. Por un lado, quien debe decidir quién es presidente de la Generalitat no es el Gobierno de Madrid, sino debe ser el Parlamento, en función de los resultados del 21 de diciembre. Y los resultados del 21 de diciembre, aquello que permiten es que Puigdemont sea presidente, porque quien tiene la mayoría de escaños para poder ser elegido presidente es Puigdemont. Entonces, vamos a suponer que se soluciona esta situación, ¿vale? ¿Cuáles serían los pasos a seguir, los 5 primeros pasos a seguir, tanto por parte de los partidos políticos como por parte de la ciudadanía, si se implementara una república real? ¿Cuáles son los primeros pasos y qué es lo que tendría que hacer un ciudadano de a pie para sentirse parte constructora de esta república? Hoy la República forma parte más de un deseo y de una aspiración que no de la realidad. Si hubiese presidente de la Generalitat, o cuando haya presidente de la Generalitat, deberá de gestionar las competencias que tiene el Gobierno de Cataluña y deberá trabajar para revertir buena parte de las intervenciones que el Gobierno de Madrid ha procurado en los últimos meses. No tan solo las del 155, sino las de antes. A principios de septiembre, Montoro impuso un control de las finanzas de la Generalitat, que tampoco tiene ninguna justificación. Por tanto, lo primero que debe hacer este presidente de la Generalitat es recuperar el autogobierno de Cataluña. La segunda cosa que debe hacer es debemos de recoser también algunos elementos internos del país. La intensidad que se ha vivido todo este proceso ha dejado, huellas. Y nosotros debemos de aspirar a una idea muy potente, que esta sea una sola comunidad. Que el origen de tus padres, de la lengua que hablas, del lugar donde has nacido, no marque la existencia de distintas comunidades en este país. Y por tanto ahí debe de trabajarse para ese reencuentro de muchos catalanes en muchos sentidos, ¿no? Cada uno defendiendo sus ideas. Y 3, este gobierno debe de explicarle de nuevo al gobierno del Estado que una cuestión política tan solo debe de resolverse a través de la política. Y por tanto deberá trabajar para que las acciones judiciales que estén en marcha si puede ser que no continúen, y si no, pues trabajar para entender que tan solo la política puede resolver lo que es un problema político. Bueno, tengo la sensación, que no hay suficiente conciencia aún en muchos ambientes de Madrid sobre la dimensión del cambio social que se ha producido en Cataluña. Hay quien tiene nostalgia de pensar que con la represión de la policía y con los juicios se va a volver a una situación de como hace 7 o 8 años. No, la sociedad catalana ha cambiado, entre otras cosas porque en estos años no tan solo ha habido el procés, sino ha habido una crisis económica tremenda, con una percepción de injusticia en el reparto de los costes de la crisis, con preocupación sobre si la movilidad social, o sea, si las oportunidades sociales han quedado rotas. Ha habido también la llegada a la madurez de una generación, de generaciones más jóvenes, que esa época de cuando yo era adolescente les queda absolutamente muy lejos. Un cambio social tremendo. Y 2, yo encuentro faltar empatía. Encuentro empatía porque lo que sucedió el 1 de octubre fue muy bestia. Y no fue inventado por nadie. Igual que la situación de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez en la cárcel. No tiene una sentencia firme. Es una medida provisional para garantizar el cumplimiento de una pena. ¿Tiene sentido que estén en prisión pues ya cerca de 3 meses? No tiene sentido. Noto faltar esa empatía. Hablando de la empatía, vamos a hablar un poco de la corrupción. Aparte de todo esto que ha pasado no hay que ser empáticos en con Cataluña. La corrupción. Exacto. Veo como que el movimiento catalán para la independencia ha sido muy fuerte, pero de alguna forma ha hecho que se olvide o se silencien otras problemáticas por las que también hay que reivindicar, porque son derechos de la ciudadanía. Resúmenos qué es lo que estás viendo tú en cuanto a acción parlamentaria y gubernamental sobre la corrupción. Hay unas sentencias de varios partidos políticos, no hace falta que mencionemos a todos porque una cosa es lo que se nos visualiza y otra cosa es todo lo que pasa. Quiero decir que hay mucha corrupción ya pública, pero hay mucha corrupción de la que no somos conscientes.
¿Cómo se trabaja eso día a día en el Parlamento, teniendo en cuenta todas las comparecencias y las comisiones que se están trabajando? Es bueno recordar que todos los asuntos que hoy se están juzgando, que se han juzgado, tienen que ver con hechos que se han producido antes de algunos de los cambios legislativos de estos últimos años. O sea, en los últimos años ha habido cambios de leyes que deben de servir para que esos casos de corrupción no vuelvan a pasar. Por ejemplo, se está trabajando en ello, entonces. O sea, antes del año 2015 artículo? no existía el delito de financiación ilegal de los partidos. Hoy existe. Antes del 2015 los partidos políticos no tenían responsabilidad penal. Hoy tienen responsabilidad penal. Y antes de estas fechas más o menos, la ley de partidos políticos, de financiación de los partidos políticos, permitía determinadas prácticas que son las que han llevado a esos problemas. Por tanto, tenemos un mejor marco legal del que teníamos. La pregunta es, ¿los partidos políticos han asumido que su financiación, especialmente la financiación de sus campañas electorales, debe ser acordada según la ley y que quizás deben de gastarse menos dinero del que antes se gastaban? Porque cuando te gastas mucho dinero es cuando terminas asumiendo prácticas corruptas. Bueno, yo espero que sí. Espero que todo el mundo haya aprendido la lección de esos años. Y luego hay otro lado. O sea, detrás de un responsable político corrupto hay un privado que corrompe. Y ahí también debemos estar en una sociedad que, junto con leyes que castiguen la corrupción de manera dura, se cree un clima que evite aquello que durante demasiado tiempo funcionaba en España, es que todo el mundo lo hace. Y quiere decir que si todo el mundo lo hace es que no es tan grave a pesar de lo que diga la ley. Y ahí, al final la ley ayuda, es fundamental, pero también necesitas una sociedad que sea más exigente con la corrupción. Yo espero que de estos años, que han sido escandalosos, en general toda la sociedad se haya convertido en una sociedad más democrática, más cívica y por tanto menos complaciente con la corrupción. Hablábamos antes de la desconexión entre la clase política y la ciudadanía y mi pregunta es si considera que la mala gestión de los casos de la corrupción, especialmente del PP en este caso, favorecen o fomentan esta desconexión y que hasta que el tema de la corrupción no sea considerado y tratado con la seriedad que corresponde desde el Estado, desde los estamentos legales, la ciudadanía piensa que no tiene ninguna intención o interés de participar de la política, puesto que la política se relaciona directamente con casos de corrupción? La corrupción corroe la confianza de los ciudadanos en las instituciones, y las instituciones tan solo pueden jugar el papel que deben de jugar si los ciudadanos confían en ellas. Por tanto, en un país, en un Estado, una sociedad donde haya mucha corrupción, al final las instituciones son débiles y la sociedad no funciona bien. Las sociedades que ponemos como buen ejemplo de progreso económico, de progreso social y de calidad democrática son sociedades que la percepción de la corrupción es muy baja. Por tanto, sí, claro. Si queremos tener una mejor sociedad, una mejor economía, un mejor estado de bienestar, necesitamos confianza en las instituciones y, por tanto, necesitamos que no haya corrupción. Y que la gente note esa no corrupción y esa seriedad con respecto al trato de esos temas. Y fíjate, la corrupción en el supuesto tiene que ver con decisiones vinculadas básicamente a la financiación de partidos políticos y de actividades económicas relacionadas con el sector público, porque se establece un vínculo entre aquel que toma la decisión de otorgar una obra o un servicio a una empresa y luego esa empresa financia ese partido. El núcleo duro de los temas de corrupción está allí, a nivel estatal. Y luego hay otro tipo de corrupción que en Cataluña quizás habrá habido menos, que son los problemas de corrupción asociados al ámbito urbanístico. Un concejal de urbanismo, un alcalde, tiene un poder de decisión importante en decisiones urbanísticas y alrededor del urbanismo, en la burbuja inmobiliaria que hemos vivido durante todos los primeros 2000, en muchas partes se movía mucho dinero y por tanto era
muy tentador convencer al concejal de turno o intentar convencer al alcalde de turno con un cambio de calificación de un terreno, donde ese cambio de calificación hacía muy rico a quien promovía ese cambio. Hay más control sobre eso, bueno, generalizado, pero también como alguien es propietario de un terreno, si tu terreno no puedes edificar y pasa a ser un terreno que se puede edificar, tú vas a ir a ganar dinero y vas a pagar impuestos, pero vas a ganar más dinero que lo que vas a pagar en impuestos. Hay que procurar que ese proceso, la toma de decisión, no responda al interés de que el señor de este ha pagado a quien toma la decisión. Para ir un poco acabando, a mí me gustaría que nos explicaras un poco qué supone para ti en tu día a día ser político. Y hablábamos antes de tu familia, cómo lleva tu familia que desde los 17 años decidieras entrar en política y sigas. Bueno, en mi caso es muy vocacional, pero al mismo tiempo se ha convertido casi en una profesión, ¿eh? Y hay una discusión tremenda sobre qué tipo de políticos ideales necesitamos. O la política debe ser un tiempo limitado de tu vida para luego volver a tu profesión. Y como siempre, no hay verdades absolutas. Necesita seguramente renovación, pero también necesita la experiencia. Yo hago infinitamente mejor hoy mi trabajo como diputado que cuando empecé. Helmut Schmidt, que fue el canciller alemán, decía que alguien que se dedica a la política debe saber algo de historia, de demografía y de geografía. ¿Y tú hubieses estudiado historia si no hubieses hecho Yo derecho? creo que ahí conocer la historia te permite saber de dónde vienes y a dónde vas. Conocer la demografía te permite saber en qué sociedad vives. Y conocer geografía te da a entender que hay algunas cosas que no son coyunturales, que son permanentes y que es bueno tenerlas en cuenta. Vale. Última pregunta. El 7 de mayo hay juicio para los 3 bomberos españoles que han estado ayudando en Open Arms en Grecia. Se juzgarán por medio de la justicia griega. Esta gente estaba de voluntarios con los refugiados y demás y se les está acusando de delito de tráfico de personas, que es un delito muy, muy grave. ¿Cuál está siendo la posición del gobierno español y si se está poniendo este tema sobre la mesa en el Congreso? ¿Y por qué no se está haciendo nada para defender a estas personas? O a lo mejor se está haciendo y yo no me estoy enterando. A mí no me consta de que el gobierno tenga ninguna política, no me consta, pero quizás esta entrevista sirva para que movamos este tema en el Congreso. Bien, gracias. Muchas gracias por haber querido hablar con nosotros. Claro, este y es un sentarte espacio, por ejemplo. Por ejemplo, hay que aprovecharlo, especialmente si son gente joven como vosotras. Igual de aquí a un año nos volvemos a sentar y analizamos Y vamos por qué ha los pasado. mismos temas, Muy ¿sabes? bien, y hacemos balance. Perfecto, Gracias a vosotras. muchas gracias, Muchas Carlas, gracias. de verdad. Pues ya estamos de esto. Qué Bueno, guay. Bon repàs. Molt bé. Ha sido guay, ha sido guay. Pregunta echa en falta que se le haga. Una pregunta que nunca se hace y que es muy corporativa es: ¿tiene usted suficientes medios para cumplir el mandato que le han dado los ciudadanos? Bien, ¿tiene usted suficientes medios para cumplir el mandato? No. No, uno de los ¿Cómo problemas se trabaja sobre eso? Uno de los problemas que tiene la democracia, y singularmente la democracia española, es que los parlamentarios tienen muy pocos medios para hacer su trabajo. Y eso hace que pasen 2 cosas. Una, que tu capacidad de controlar el gobierno sea pequeña respecto al poder que tiene el gobierno, y tu capacidad de hacer frente a las presiones y a los intereses legítimos de sectores económicos de la sociedad no sea la adecuada. Un parlamento con más medios controlaría mejor al gobierno y dialogaría mejor con los poderes económicos. Un parlamento que no tiene medios lo hace muy poco eficaz en el control del gobierno y muy débil ante las presiones de los sectores económicos. Tal y como están las cosas ahora, la gente... Bueno, vienen cosas como ¿cómo no van a tener suficientes medios los políticos? Claro, por eso. Era mi siguiente pregunta. Entonces, la idea que tenemos en el otro lado es completamente errónea. Claro, porque al final la imagen que uno tiene del Parlamento es estrictamente lo que ve en esos minutos de la tele, que es como si en un restaurante tuvieses tan solo el proceso de servirte los platos en la mesa y no ves
todo el proceso que hay antes de que ese plato llegue en la mesa, desde la decisión de qué pones en la carta hasta qué vas a comprar en el mercado, hasta cómo alguien limpia el restaurante por la noche. Al final, la percepción que tenemos del Parlamento es un instante de lo que es la actividad parlamentaria, la que es visible, la que es de representación ante la ciudadanía, pero hay todo un trabajo que no se ve y en el que el sistema español está muy poco preparado para que eso funcione bien y que, por tanto, el plato que sirvas en la mesa sea un buen plato al gusto del comensal. ¿Cree que esta equivocación que tenemos desde la ciudadanía con respecto a las posibilidades y capacidades reales que hay desde su situación hace que se fomente esta desconexión de la que hablábamos antes también? Sí, hace que la gente tenga una visión del Parlamento como un grigay, un sitio donde chillamos, donde va la mitad de la gente, para empezar. Hay insultos y hay anécdotas, pero que no tiene que ver con los problemas. Evidentemente, sí. Y como Carles, ¿qué puede hacer o qué hace para intentar disminuir esta desconexión? Bueno, inventarme muchas excusas para encontrarme con gente e intentar escuchar y intentar reconectar, siempre con la sensación que es un poco un esfuerzo inútil, porque siempre hay muchos más temas de los que tú tienes capacidad de encontrar. Vale, nos están echando ya. ¿Sí? Nos están echando.